Esperemos que se active acá. Listo, entonces el tema que nos ocupa el día de hoy es depósito estratiforme de cobre en roca sedimentaria y estrato ligado de cobre chileno. Primero vamos a ver lo estratiforme en roca sedimentaria y luego el estrato ligado. Entonces, depósito estratiforme de cobre en roca sedimentaria se conocen como SSC por sus siglas en inglés. En este caso, en la bibliografía se pueden encontrar algunos sinónimos que se refieren a estos tipos de yacimientos, que en el caso de cobre hospedado en lutitas, porque es la roca sedimentaria en la que comúnmente se encuentra, tipo Kupferschiefer o lutita cuprífera, que es un tanto de, que en ese caso un tipo de yacimiento que el más característico está en Polonia. Cobre en capas rojas, también puede aparecer, lutitas de cobre o arenisca de cobre. Los más comunes, o lo podemos dividir básicamente en dos grandes grupos, que es el tipo Kupferschiefer, que el yacimiento se encuentra o sea, rocas que provienen de fases marinas, ambientes marinos, o sea, una secuencia marina transgresiva sobre capas de arenisca y conglomerados rojos. Y el tipo de cobre en capa roja es entonces en secuencia continental. La diferencia en este tipo. Son rocas sedimentarias, pero uno es de un ambiente, se formaron un ambiente marino y otro un ambiente un tanto más continental. Secuencia de arenisca y conglomerado rojo. Como tal, constituyen la segunda fuente de cobre a nivel mundial, o sea que no es algo menor. La mayor fuente de obtención de cobre es cierto que son los pórfidos cupríferos, o sea, enormes yacimientos, que en Chile hay varios, pero también en el caso de cobre en roca sedimentaria constituyen la segunda fuente. Y luego hay otros tipos de yacimientos de cobre, como pueden observar acá. Ya habíamos visto en ese caso los IOCG, también hay yacimientos de tipo SCAR, algunos de tipo, como se conoce como de tipo Curoco, por tipo de yacimiento, pero que donde no hay mucho cobre. Sí, o sea, hay varios tipos de yacimientos de cobre, pero en este caso, en roca sedimentaria constituyen la segunda fuente a nivel mundial. Son depósitos estratiformes en forma de manto, donde aparece el mineral de forma diseminada principalmente. Las diseminaciones de cobre nativo, calcosina, bornita y calcopirita. Fíjense acá que en este caso la calcopirita está en el cuarto orden en cuanto a aparición. ¿Ya? Por tanto, eso implica que estos yacimientos tienden a ser yacimientos de alta ley. ¿Ya? También pueden estar acompañados de otros sulfuros, como galena, como falerita, como pirita, o incluso puede aparecer hematita. Aparecen una variedad de rocas sedimentarias como lutitas, arenisca y caliza. Y como bien representado está acá, son yacimientos que las leyes aparecen de 1,2 a 5%, o sea, mucho más elevadas las leyes que en los yacimientos de tipo pórfido. Se encuentran entonces en secuencia de rocas sedimentarias luego de la aparición de capas rojas en el planeta, o sea, luego de que apareció oxígeno en el planeta como tal, hace aproximadamente 2,4 gigaños. Ambiente sedimentario marino, sin relación con un volcanismo como tal. Los sulfuros están típicamente en estratos grises, verde o blanco, pueden ser distintas tonalidades. La mayor parte de los depósitos, alrededor del 70%, está en lutitas calcáreas reducidas, o sea, del ambiente en el que se formaron, con pirita y materia orgánica. Y el resto, el 30%, en arenisca. Los tonelajes pueden ser enormes, o sea, de dimensiones considerables, como es acá en el caso de Lubin en Polonia, 2.600 millones de toneladas, como aproximadamente 2% de cobre, 30 a 80 gramos por tonelada de plata y 0,1 gramos por tonelada de oro. Y en el caso específico de esa zona en Polonia, donde se explotan estos yacimientos que lo hacen ser que Polonia sea el mayor productor de cobre de esa parte europea, en el caso de Polonia, el nivel mineralizado está en un área aproximada de 500 metros cuadrados y se explota hasta 1.300 metros de profundidad. No quiere decir que la potencia o el espesor o sea, esas capas mineralizadas sean de 1 kilómetro y 300 metros, ¿no? Sino que hasta profundidades de 1 kilómetro y 300 metros, 1.300 metros, se puede encontrar esas capas mineralizadas. Son relativamente de poco espesor. Los depósitos entonces de cobre en roca sedimentaria son los segundos a nivel mundial en términos de producción y reserva de cobre. Se estima que aproximadamente el 23%
de la producción mundial de cobre proviene de este tipo de depósitos. Y además de eso, algo importante que lo diferencia incluso con los yacimientos que tenemos acá en Chile, es que estos yacimientos son la mayor fuente de cobalto. O sea, alrededor del 60% del cobalto se obtiene de estos tipos de yacimientos. También se obtiene plata y otros metales como tal. Existen varios depósitos de distintas edades en el mundo. Ya que comentaba que lo podemos dividir en esas o sea, en esa zona en la que podemos encontrarlos. Son usualmente depósitos muy antiguos y acá en la parte de Sudamérica está muy restringido. ¿Ya? Puntualmente tenemos dos yacimientos que lo vamos a estar viendo. Entonces, los mayores depósitos de la franja cuprífera de África Central, del Neoproterozoico, o sea, muy antiguo. También se conoce como la franja cuprífera de Zambia, el cuperchífero o lutita cuprífera del Permotriásico en Europa Central. En este caso, Permotriásico se refiere a edad. Y luego seguido ya de depósitos un tanto más pequeños que Kodal-Udokan en Siberia, también muy antiguo, Huitilpay en Michigan, del Precámbrico, Corocoro en Bolivia y Don Chuan en China. O sea, son bastante localizados. Acá lo podemos observar, ya la distribución, e incluso acá por edades, ya, desde lo más antiguo hasta lo más reciente. En el caso acá de Bolivia, Chile, son bastante recientes en ese caso. Acá para que tengan una idea de en cuanto a recursos de cobre en rocas sedimentarias, donde la mayor cantidad, o sea, el mayor volumen de esos recursos, los mayores volúmenes lo tenemos acá en esa zona de África, o sea, la franja cuprífera africana que pertenece a la zona de Zambia y el Congo. Y también tenemos en el caso, en segunda posición, la parte de Polonia como tal y parte de Alemania. Estos yacimientos se formaron, o estos depósitos se formaron cuando los continentes estaban unidos, o sea, en ese momento donde todos los continentes estuvieron unidos en ese supercontinente, primeramente que se llamó Rodinia, y luego en el segundo momento cuando estuvieron unidos nuevamente, cuando Pangea. Y en esa zona, en mares interiores, donde debido a la unión de esos grandes continentes, se depositó entonces esa mineralización. O sea, en zonas de rift intracontinental. Típicamente se encuentran entonces en secuencias sedimentarias intracontinentales relacionadas con zonas de rift, o sea, con tectónica extensional, donde se estaba abriendo la corteza, ya estaban separando. Lo vemos acá, en esta zona, principalmente en el caso del pérmico tardío, hace 255 millones de años. Se considera que en el caso del modelo de formación, un modelo básicamente por diagénesis, que aquí lo vamos a ver un poquitito más en detalle, donde se depositó cierta cantidad de material sedimentario, detrítico, y los fluidos, ya, fluidos derivados de esa cuenca sedimentaria, circularon hacia arriba debido al flujo calórico, o sea, el flujo de calor, porque se estaba separando la corteza, se estaba abriendo la corteza y entonces había un flujo, o sea, un mayor calor en la parte más profunda y los fluidos avanzaron hacia arriba, ya, a través de ese material que estaba hasta cierto punto muy permeable porque era material detrítico, que no se había consolidado. Entonces los metales como el cobre fueron lixiviados de este material detrítico, ya, que provenía de un basamento fértil. Ya aparecía entonces en ese material detrítico una serie de minerales que tenían cierto contenido de cobre. Fue lixiviado entonces esos metales de ese material. El transporte del cobre se considera que fue o había sido o de forma de complejo clorurado y la precipitación del sulfuro metálico ocurrió en una fase de oxidación-reducción. ¿Ya? En ese caso, fluidos que está muy antiguo, tanto que prevalecían en esa cuenca, un tanto encerrado en ese sentido, entonces hicieron que se precipitaran los minerales de tipo sulfuro. Es básicamente cómo ocurrió. Hay un gran número, se considera que hay un gran número de variables que influyeron en todo ese proceso, pero la mayor parte de esos depósitos presentan un estilo similar en cuanto a tipo de mineralización, morfología, mineralogía. Y se reconoce que en esos depósitos
hay cierta zonación en cuanto a los minerales. ¿Ya? Hay una zonación que, en dependencia de la dirección del flujo de los fluidos, van a aparecer estos minerales: hematita, calcosina, bornita, calcopirita y luego pirita. ¿Ya? Aproximadamente así. O sea, los fluidos, vamos a pensar que acá, en este caso, avanzaron de esta manera los fluidos, y va a existir entonces esa zonación: hematita, calcosina, bornita, calcopirita, luego entonces falerita o galena, y finalmente más alejado la pirita, según la dirección de los flujos. Los depósitos mayores, como le comentaba, es el Kupferschiefer en Polonia y la Franja de Zambia, que en este caso se caracteriza por secuencias marinas, o sea, rocas que se formaron en un ambiente marino, somero, quiere decir de poca profundidad, donde finalmente precipitaron esos minerales, se formaron esos minerales en esas rocas. El otro grupo de menor importancia, el que está entonces en rocas que se consideran de un ambiente más continental, ¿ya? Y son los ejemplos que tenemos acá en el caso de Corocoro en Bolivia y San Bartolo, que es el único ejemplo que tenemos acá en Chile. La franja cuprífera de África Central es la parte o sea, una parte de una faja mayor, la franja cuprífera que comprende todo la parte de Zambia y el Congo. Se estima que esa franja produjo alrededor del 17% del cobre en los años 80, pero actualmente está un tanto restringida su producción. En el 84 se considera que Zambia produjo alrededor de 531.000 toneladas de cobre, y el mineral extraído, la ley, estaba entre 1,49 a 2,81 de cobre, con cobalto como su producto. Pero posteriormente, a partir de la independencia de Zambia, se independizó de Inglaterra, entonces nacionalizaron las minas de cobre, y de ahí se empezó un tanto a retroceder la producción. ¿Ya? En este caso, Anglo American también inició unos proyectos en esa zona de Zambia para explotar una serie de yacimientos, pero finalmente lo decidió abandonar porque consideraban que la inversión era de mucho riesgo. En ese caso, muchas guerras civiles en la zona, personal no capacitado, una infraestructura bastante atrasada, y que eso ha complicado la minería en la zona. En el caso de la minería en Zambia, se ha privatizado, el gobierno solo mantiene algunos proyectos donde, o sea, bajo su mando, pero realmente la tecnología que utilizan son bastante obsoletas, bastante antiguas, y como le comentaba, personal no calificado, y realmente los yacimientos no se han explotado racionalmente. O sea, es un ejemplo de una zona donde hay enormes yacimientos de cobre con alta ley de cobre, pero por problemas políticos, por problemas de guerras civiles, por problemas de capacitación de la mano de obra, entonces es complicado realizar una minería como tal. En el caso del Congo, República Democrática del Congo también posee grandes concentraciones de cobre y cobalto de alta ley, pero solo produjo alrededor de 32.300 toneladas de cobre en el año 2002. Y la industria minera utiliza, imaginen, que menos del 10% de su capacidad. La mayor parte corresponde a operaciones artesanales a pequeña escala, no reguladas, o sea, sin ninguna ley, y muy contaminantes, o sea, contaminan el medio ambiente. Y en los últimos años, quizá las últimas décadas, algunos países se han interesado por desarrollar algún tipo de minería, como por ejemplo China, que adquirió un proyecto en el 2012 para comenzar la explotación en esa zona. Pero igualmente, temas complejos en cuanto a la guerra entre las distintas etnias que aparecen en la zona, o sea, que viven en la zona, guerras civiles, político en sí, que es lo complicado. En el caso de los depósitos de Zambia y la República Democrática del Congo, se ubican en una antigua zona de rift, o sea, en una antigua zona donde se estaban separando las placas. Cobre, cobalto en lutita, también en areniscas, ¿ya? Donde en algunas ocasiones presentan cierto grado de metamorfismo, y los niveles como tal están, en cuanto a, o sea, potencia,
de 15 a 20 metros de potencia con bornita, calcopirita, calcosina, con cobalto y también algo de hierro en sí. Pero fíjense que aquí estamos hablando de que hay dos minerales que tienen un alto contenido de cobre, que son muy abundantes en estos yacimientos. Por eso las leyes son mayores que en el caso de los yacimientos tipo pórfido, que predomina principalmente la calcopirita. En el caso del Kupferschiefer en el norte de Europa, sí aquí hay un desarrollo evidentemente más desarrollado, la minería es más desarrollada igualmente. Acá aparece pizarra lutita rica en cobre, que yace sobre una formación que tiene este nombre del Pérmico medio. Se considera que esa lutita cuprífera tienen en general aproximadamente unos 60 centímetros de potencia. Noten que no es mucha la potencia, pero que se extienden en en un área aproximadamente de 600.000 kilómetros cuadrados, desde Holanda, Alemania hasta Polonia. No toda la zona, no todo el área posee ley económica. Se considera que solo el 1% del área posee ley mayor a 0,3% y 5% de ella tiene aproximadamente 0,3 de zinc. En este caso de cobre y acá de zinc. Pero está en toda esta zona. O sea, en toda esa zona que está de color acá, un tanto verdoso, es donde se extiende. De hecho, aquí pueden ver la cantidad de faenas o de minas que hay ubicadas en esa zona. Se explota desde 1199, o sea, hace más de 800 años que están explotando esos depósitos, produciendo cobre, cantidades menores de plata, plomo, zinc, o sea, mucho antes de que se empezara la minería acá en Chile, incluso mucho antes de que se descubriera o de que al menos personas de Europa llegaran acá a América, ya se estaba produciendo, estaba explotando esos yacimientos. Los depósitos estratiformes más relevantes se encuentran en Polonia, donde en este caso el Kupferschiefer o esa lutita cuprífera presenta de 0,4 a 5,5 metros de potencia y con contenido de 1,5 de cobre. En el caso de los depósitos polacos se distribuyen en un área de 30 a 60 kilómetros y se encuentran desde 600 a 1.500 metros de profundidad. O sea, hasta esa profundidad podemos encontrar esos espesores que pueden llegar hasta 5 metros, 5,5 metros de esa lutita rica o sea, donde hay presencia de minerales de cobre. La reserva, 3.000 millones de toneladas con 1% de cobre, lo que hace que Polonia sea el mayor productor de cobre en Europa. Quizás no conocían que Polonia era como tal un gran productor de cobre. Ya estamos habituados a otros países, usualmente a yacimientos de tipo pórfido, y sin embargo acá pueden notar que hay un tipo de yacimiento que tiene incluso mayores leyes de cobre, que hace posible que este sea un gran productor a nivel mundial. La mineralización se presenta en el nivel de esas lutitas cupríferas o lutitas de Kupferschiefer, pero se encuentra pero se extiende dentro de calizas que están un tanto en niveles superiores y areniscas que están bajo esas lutitas. El cobre y otros metales están diseminados en la matriz de esa roca, una roca detrítica de grano fino, y la mineralización como tal incluye bornita, calcosina, son dos sulfuros con leyes elevadas de cobre. También aparece calcopirita con menor ley de cobre y aparece sulfuro de plomo galena y sulfuro de zinc esfalerita. Se plantea también que esos minerales reemplazan entonces el cemento de calcita y entonces el cemento sería de estos minerales en sí. En el caso de acá en Sudamérica tenemos Coro en el altiplano de Bolivia, donde aparece calcosina y cobre nativo, ¿ya? Pero en este caso es en conglomerados que tienen en arenisca y en conglomerados que tienen esa tonalidad rojiza. Acá algunos datos de lo producido por Coro, ¿ya? Y más de 40.000 toneladas en el distrito Chacarilla. Fuente del cobre y el azufre atribuido en este caso a actividad volcánica. Similar a lo anterior, la diferencia es que en este caso es un tanto, el proceso ocurrió en una parte más continental. Aparecen plantas fósiles en la zona también, de esas rocas están apareciendo estas rocas sedimentarias, restos de alga, incluso petróleo líquido o gas natural como reductores que hicieron precipitar
la mineralogía de cobre en este caso. Y acá en Chile tenemos San Bartolo. En este caso, la mineralogía que aparece cobre nativo, algunos minerales oxidados de cobre, ya en fajas o bandas, trato paralelo a la estratificación de areniscas rojas y lutitas de la formación San Pedro, que en ese caso lo que representan es una cuenca continental. Los niveles mineralizados están de 0,5 a 2,5 metros de espesor, ¿ya? Y en este caso, los depósitos de Bolivia y Chile se consideran esos del subtipo de cuencas continentales y por lo tanto el tonelaje es limitado, están restringidos a zonas donde se acumuló ese material que a partir del cual se formó esa mineralización. Y acá tenemos entonces a San Bartolo, cerca de San Pedro. Es el único representante de este tipo de yacimiento, o sea, de yacimiento de cobre en roca sedimentaria, acá en Chile. En el caso entonces de depósitos de cobre en capa roja, pero en este caso de origen volcánico, se lo puede encontrar en la bibliografía con varios nombres. Depósito de cobre en capa roja volcánica, cobre basáltico, tipo manto de cobre o estratoligado de cobre chileno. En su momento, estos tipos de yacimientos, o sea, estamos hablando de otro diferente al anterior. Aquí estamos hablando de que lo vamos a encontrar en rocas volcánicas principalmente. En este caso, se considera que fue, que hasta cierto momento fue la segunda fuente de obtención de cobre en, en Chile. Luego de los pórfidos, la segunda fuente de obtención era el estrato ligado, pero ahora se encuentra en un tercer lugar porque fueron relegados a ese tercer lugar por los IOCG. ¿Ya? Primero pórfido, luego IOCG y luego los estratos ligados de cobre chileno. La característica, bueno, predomina calcosina, bornita y cobre nativo. Fíjense que ya acá no estamos hablando ni de calcopirita prácticamente. Ya en menor medida puede aparecer, pero lo fundamental que aparece es calcosina, bornita y cobre nativo. Por tanto, indica que las leyes van a ser altas. Esos minerales aparecen en lavas máficas, félsicas, en tobas, en brechas y en algunos casos en rocas sedimentarias que se relacionan con esa roca volcánica. La mineralización aparece diseminada en forma de vetillas, relleno de amígdalas en las lavas, fractura y en algunos casos en brechas. Algunos depósitos son tabulares, estratoligados, quiere decir que están limitados o restringidos a un solo estrato, pero algunos tienen control estructural y pueden atravesar incluso la estratigrafía. Se considera que se formaron en zonas de rift intracontinental con secuencia basáltica, cerca de márgenes de placas en rocas volcánicas, donde existe arco de isla y arcos continentales extensionales. En algún momento de la historia geológica de esta zona, existió de la parte trasera del arco extensión. Actualmente no es así, pero en algún momento sí ocurrió. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento de la historia geológica acá, la placa ocurría subducción, acá se desarrollaba el arco volcánico, pero detrás del arco lo que existía era extensión, separación de placas. ¿Ya? Y en ese momento se formaron entonces estos yacimientos. Ambiente volcánico continental marino o somero, que se forma entonces en latitudes baja intermedia con un clima árido y semiárido. Y también debido en parte a temperatura también existió metamorfismo de muy bajo grado. Acá la distribución a nivel mundial de no solo de estos yacimientos, sino también del cuperchífero y de cobre en rocas volcánicas. Los cuadritos ya indican dónde pueden aparecer. Incluso aquí no están representados todos los de la parte acá de Chile en sí. Ya, pero acá hay una gran distribución a nivel mundial de más grande. Minatugal es, o sea, explotado por la compañía minera San Jerónimo, 35 kilómetros al noreste de La Serena, y ahí la mineralización está localizada en caliza de la formación Arquero. Y aparecen entonces niveles de caliza fosilífera con ruditas, están mineralizados con mineralización de calcosina, bornita, calcopirita, y intercalado en andesita, que es la roca volcánica en sí. Roca huésped, bueno, lavas basálticas, amigdaloidales, brecha, niveles volcanoclásticos, toba, limolita, arenica, o sea, hay una
una mezcla de rocas volcánicas y también rocas sedimentarias. Las rocas volcánicas pueden ser desde basalto hasta riolita, o sea, desde roca un tanto máfica hasta roca félsica. Las rocas sedimentarias rojas son comunes y pueden mostrar estructuras sedimentarias de agua poco profunda. Los rasgos que presentan esas rocas indican que el ambiente era de poca profundidad, como puede ser grietas de desecación, tromatolitos de algas, estratificación cruzada. La forma, bueno, muchos de estos depósitos son lentes tabulares en forma de manto, de en ocasiones varias decenas de metros de potencia, los cuales pueden ser concordantes. Recuerden este término. Concordante significa que no corta a la roca, sino que se acomoda entre los estratos. ¿Ya? O sea, pueden ser concordantes con los estratos huéspedes. O sea, quiere decir que se acomodaron entre los estratos que lo contienen. Otros depósitos tienen control estructural, atraviesan la estratigrafía y pueden formar vetas, vetillas, brechas, puede ser incluso algunos casos de diseminación. Y la mineralización normalmente de grano fino. La forma en que aparece en forma de diseminaciones, relleno de espacio abierto, en forma de vetas, textura de reemplazo, ¿ya? Pueden aparecer esas zonas donde que se rellenaron, pueden ser amígdalas de lava, pueden ser algunos oquedades que quedaron en esas lavas, cavidad en la parte de donde aparecen las brechas, también puede ser. La mena, bueno, calcocina, bornita, cobre nativo, puede aparecer digenita, calcopirita, cobelina, pero principalmente acá estos son los principales. Plata nativo y greinoquita. La pirita aparece típicamente en la periferia, o sea, en los alrededores de las menas. La ganga, bueno, puede aparecer hematita, magnetita, calcita, cuarzo, o sea, otros minerales ganga que no tienen contenido, en ese caso, de cobre. Y alteración, bueno, generalmente no hay, que lo diferencia entonces en este caso de los pórfidos. Puede existir cierto metamorfismo regional, ya con alguna fase, pero como tal no aparece en esas típicas zonas de alteración como en el caso de los pórfidos. Estos depósitos normalmente no tienen gozán. O sea, recuerden que en el caso de los pórfidos hablamos de que el gozán o sombrero de hierro era esa zona superior que cubría los pórfidos, que donde iban a aparecer minerales de tipo óxido e hidróxido de hierro, que era producto a que los sulfuros que contenían hierro se descomponían, generaban soluciones ácidas y se formaban esos minerales estables en condiciones de superficie, que luego esos fluidos iban a lixiviar el cuerpo mineral y ocurrió un enriquecimiento superior. Entonces, en este caso no es así. Estos tipos de yacimientos de cobre, estratoligados, no presentan ese gozán, usualmente no van a presentar gozán, tampoco enriquecimiento supérgeno, y por tanto entonces no se van a formar esos minerales verde-azul de cobre. No es común que se encuentren. Pueden aparecer algunas patinas, algunas franjas de manera un tanto local de esos minerales verde-azul, pero usualmente no van a aparecer esos minerales verde-azul. La mineralogía va a estar básicamente basada en estos sulfuros. Ya no van a aparecer. Porque como les comentaba, poca pirita. Si no hay mucha pirita, entonces no se desarrollan soluciones ácidas que lixivian el cuerpo mineral. Los depósitos parecen estar confinados a secuencias volcánicas, subaérea, a marina, de baja profundidad. ¿Ya? O sea, por eso se le llama estratoligado, porque están limitados, confinados a ese tipo de litología. Y en ese caso, el control principal es debido a la permeabilidad de ese material volcanoclástico. O sea, la propia característica de la roca fue la que permitió que los fluidos circularan a través de ella y se emplazara la mineralización en esa zona. Algunos depósitos también aparecen zonados y esta es la dirección, similar a lo que veíamos anteriormente, va a indicar la dirección de los fluidos, cómo iban circulando los fluidos. Fíjense que la pirita está en la zona más externa. Esa zonación entonces representa la dirección de los flujos de las soluciones cargadas de cobre y que finalmente hizo precipitar la mineralización. Y se plantea que la precipitación de los sulfuros sería por reducción debido a presencia de materia orgánica. Y en algunos casos, algunos sulfuros que ya existían o sencillamente presencia de hidrocarburos. Los yacimientos de cobre con plata está subordinado con menas hipógenas y domina o predomina
la calcosina y la bornita. Por eso son yacimientos de ley un tanto más elevados. En algunos casos, la roca huésped puede ser roca sedimentaria o volcanoclástica, o sea, material de origen volcánico, pero fragmentos, detritos de esa roca, intercalado con roca volcánica. Y como le comentaba anteriormente, tradicionalmente era la segunda fuente de cobre en Chile, pero actualmente ocupan la tercera posición o el tercer lugar, porque los IOCG constituyen la segunda fuente de cobre. Acá dos grupos de estratoligados en Chile, principalmente asociados a la formación La Negra en la cordillera de la costa de la región de Antofagasta, y la formación Los Prados, La Chilca y Beta Negra en la cordillera de la costa de Chile central. Cuando vamos saliendo de Santiago para Viña, antes del túnel Los Prados, a la derecha hay una mina, o sea que ya actualmente no está en explotación, pero que en algún momento sí tuvo, o sea, se explotó. En ese caso corresponde a este tipo de yacimiento estratoligado. Incluso en esa faena fue donde primero se probó la lixiviación en bacterial acá en Chile, lixiviación mediante bacterias. Ambos grupos de depósitos estratoligado comparten entonces características similares en cuanto a mineralogía, alteración hidrotermal que pueda existir, ¿ya? Y con unas pequeñas diferencias, pero básicamente son similares. Y entonces acá tenemos esta simbología de óvalo, es lo que representa entonces esos yacimientos acá en Chile o acá en la parte un tanto más al norte. Tanto más al norte, aquí en la parte un tanto más central. Son los yacimientos que corresponde en este caso. La mina que le comentaba es esta, la mina Lo Aguirre, ya que está justo ahí en la salida. El tamaño de los depósitos, bueno, algunos son bastante grandes y otros son un poco más chicos. Algunos de los datos o sea, de los depósitos que ven acá no están en explotación, como los Aguirre, pero aquí podemos ver los datos. O sea, yacimientos de estos tipos, en el caso de Chile, tenemos Manto Blanco, El Soldado, Manto de la Luna, Carolina de Michilla o Michilla Lince, que luego Lunier, y Buena Esperanza, y también los Aguirre. Los cuerpos de mena, bueno, aparecen en forma irregular, en forma estratiforme, en forma de estrato, quiere decir. Chimeneas de brecha, lente, en beta. Pueden ser formas, o sea, pueden ser que aparezcan en una de estas formas o combinaciones. ¿Ya? Y pueden aparecer concordante o discordante con la estratificación. La mineralogía, bueno, ya le comentaba, calcosina, bornita, digenita. En la mineralogía hipógena y puede aparecer algo de calcopirita. Sulfuro que tiene menos contenido de cobre, pero aparece en menor cantidad. Quiere decir que son sulfuros ricos en cobre. Ganga, calcita, hematita, cuarzo, bueno, una serie de minerales del grupo de los silicatos. También aparece carbonato y algunos óxidos y sulfuro que pueden aparecer. Puede que se presente algún tipo de alteración, sobre todo alteración sódica, y puede aparecer también alteración propílica o propilítica, que en sí la clorita y la epidota lo que da este tipo de alteración. No es, o sea, tanto no es muy diferente la alteración de la roca volcánica con algunos procesos de metamorfismo. O sea, es difícil diferenciar dónde ocurrió alteración de hidrotermal de esa roca y dónde ocurrió metamorfismo. Hay algunos sectores donde aparece alteración potásica, predomina la ortosa en algunos yacimientos un tanto de mayor tamaño. La mineralización aparece en estratos volcánicos, en brechas hidrotermales, como les comentaba. La mineralización entonces estratiforme de bornita y calcosina también aparece en relleno de vesícula de lava, brecha hidrotermal, ya lo había comentado. Y en este caso, estos yacimientos minerales, ya le había comentado también, que no aparece esa zona de enriquecimiento secundario, porque como no hay mucha pirita, no se generan soluciones lo suficientemente ácidas para que se desarrolle el proceso de alteración supergénera. Por tanto, en estos tipos de yacimientos, en los estratoligados, no es común encontrar tampoco minerales verde-azul de cobre y no vamos a encontrar entonces esa zona de sulfuro secundario producto de la alteración. Los sulfuros que encontramos acá
es de origen primario, pero en este caso no proveniente de fluidos hidrotermales, sino debido a un proceso un tanto más superficial. Estos son algunos testigos de sondaje del distrito de Michilla, y noten que la roca tiene un tanto, una coloración diferente a lo que veíamos en los pórfidos, y todas estas son un tanto ennegrecidas, es donde está entonces la mineralización. Podemos ver acá, está en forma de brechas. Toda esa parte oscura es principalmente calcocina, un mineral con alta ley de cobre. Ya podemos ver acá toda esa parte ennegrecida, tanto oscura, calcocina principalmente. Igualmente acá, toda esa mancha es principalmente calcocina. Muy diferente a lo que estamos, a la mineralogía habitual de los yacimientos de cobre. O sea, calcocina también aparece en los yacimientos de tipo pórfido, aparece en la zona de enriquecimiento secundario. ¿Ya? Pero acá estamos hablando de que el mineral, o uno de los minerales más comunes en este tipo de yacimiento, es precisamente la calcocina. No como en los yacimientos de tipo pórfido, que a mayor profundidad lo que predomina es la calcopirita, que es un mineral de color amarillento. No existe entonces enriquecimiento de supérgeno, debido a la casi nula presencia de pirita en los sulfuros primarios, también porque hay abundancia de calcita, que los fluidos ácidos que se podrían generar van a ser como tal, al reaccionar con la calcita, bueno, pues ya el pH entonces cambiaría, reaccionar, o sea, sería neutralizado esos fluidos por la presencia de esos carbonatos. Y se plantea que los procesos de oxidación que puedan ocurrir ocurrieron in situ sin ese proceso de movilización del cobre durante esos procesos de lixiviación. Acá una imagen de Manto Blanco, ya, distrito Manto Blanco, que es donde está presente el yacimiento Manto Blanco. Y acá el Rajo, en este caso Manto Blanco, pueden aparecer algunos minerales, no es que no aparezcan minerales verde azul, pero no es lo común. No es lo común que vamos a encontrar en los yacimientos de tipo pórfido, que sí se observan varios horizontes, varios niveles, o niveles relativamente potentes de minerales verde azul, pero acá no es del todo así. La mineralización se va a encontrar fundamentalmente en las zonas de mayor permeabilidad, evidentemente porque los fluidos donde mejor pueden circular. En algunas ocasiones está controlado por fallas, puede ser, y ya le había comentado que no se observa desarrollo de alteración hidrotermal, aunque en algunas ocasiones sí hay cambio, o sea, proceso de metamorfismo. Y la mena en sí se caracteriza por sulfuro de alta ley, calcocina, bornita, sulfuros que son ricos en cobre. Y la calcita es el mineral dentro de la ganga el más común, a diferencia de los pórfidos, que no es tan común la calcita como tal, o no es muy representativa. Aparece, pero no en tanta cantidad como en este tipo de yacimientos. Se considera que los rangos de temperatura para la mineralización son relativamente bajos, 270, 430, y para la precipitación de calcita de 65 a 195 gramos. Y hasta acá esta parte, que decía que era relativamente